Hablemos de los acuerdos de Bucareli. ¿Qué significan esos acuerdos de Bucareli? Porque es evidente que el acuerdo se tomó en Bucareli por instrucciones superiores, me queda claro. Francisco Martín Moreno, novelista, historiador, periodista, en fin, pues y colaborador de este espacio, tiene su visión de los famosos acuerdos de Bucareli, porque no es el único acuerdo de Bucareli. Esto es histórico. Francisco, bienvenido. ¿Cómo te va? Muy Muy buenas bien, noches. bien, querido Pepe, muchas gracias, muy vale. Sí, bueno, mira, es bien importante recordar, la historia siempre ilumina nuestro camino, Pepe, es importante, ya se decía que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, Pepe. En 1923 se cometió una de las grandes felonías, una de las grandes traiciones en contra de este país a través de los acuerdos de Bucareli. Fue en agosto de 1923 cuando el presidente Obregón recibió a una comisión de senadores, legisladores y también funcionarios de la Casa Blanca, precisamente porque ellos, los norteamericanos y los petroleros ingleses también no estaban de acuerdo con la Constitución de 1917. Hay que ponernos en el contexto que la fracción segunda del artículo 27 de la Constitución establecía, Pepe, el suelo y el subsuelo son propiedad de la nación. Si tú eras petrolero, tejano, inglés, lo que tú quieras, del Águila o de las compañías petroleras norteamericanas, pues evidentemente que tus depósitos, los manantiales y todo el territorio que tú hubieras comprado para explotar el petróleo automáticamente quedaban expropiados. La expropiación de Lázaro Cárdenas después fue nada más para los fierros, pero el suelo y el subsuelo ya estaban expropiados por disposición de la Constitución. Como no estaban de acuerdo los norteamericanos con esto, fueron a decirle al presidente que no se podía, al presidente Obregón, que no se podía aplicar retroactivamente la ley. ¿Por qué? Porque ellos decían que lo que hubieran adquirido ellos antes de 1917 no se podía haber afectado por la Constitución. Sin embargo, una Constitución, por supuesto, que jurídicamente tiene efectos retroactivos. Claro, tan los tuvo que ellos decían, no podemos permitirlo. Y entonces, si ustedes, fíjate la condición, si ustedes insisten en aplicar la Constitución de 1917, nosotros no reconocemos al gobierno del presidente Obregón porque él mandó asesinar a Carranza. Y por lo tanto, Pepe es un golpista, y a un golpista no lo reconoce la Casa Blanca. Pero el presidente Obregón necesitaba el reconocimiento de la Casa Blanca para hacerse de recursos para imponer por la fuerza al presidente Calles. Sabía que lo tenía que imponer por la fuerza y sabía que tenía que extinguir una buena parte del ejército que le había ayudado a conquistar el poder. Entonces, imagínate nada más. ¿Y qué hizo el presidente Obregón? Firmó los tratados de Bucareli, que tú puedes decir, claro, no tuvieron efecto porque no se ratificó por los congresos, pero finalmente dijeron que era un trato entre caballeros y nos fuimos básicamente sin aplicar la Constitución todo el tiempo. Pero en Bucareli se llevaron acuerdos muy importantes porque fue una de las grandes traiciones de México, en contra de México, Pepe. Si hablamos de intervenciones, no olvidemos también la intervención aquella cuando el presidente Calles insistió nuevamente en aplicar ahora sí el artículo 27, fracción segunda, y iba a haber una invasión, Pepe, una invasión armada de los Estados Unidos, y entonces el presidente Calles, resolvió quemar todos los pozos petroleros para que no se acercaran. Y entonces, curiosamente, ¿sabes cómo se acabó esto de la manera más pintoresca que te puedas imaginar? La esposa del embajador Sheffield era gay, y entonces le consiguieron una mujer gay preciosa, se enamoró, ella se robó los planos de la embajada de los Estados Unidos y así se los mandaron al presidente de la Casa Blanca para decirle, por ahí no. Otra intervención muy importante también fue cuando el presidente Roosevelt no quiso que Mújica fuera el heredero. Te estoy hablando el heredero en lugar de Cárdenas, y por eso salió el presidente Caballero Ávila Camacho, porque los Cárdenas quería que fuera Mújica, los gringos dijeron no va a ser Mújica y pusieron al presidente. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto, Pepe? Es que hay que tener mucho cuidado con las intervenciones de los Estados Unidos, pero el punto no es ese el día de hoy, te lo digo rápidamente ya, porque sé que el tiempo apremia, pero es el Tratado de Bucareli de la semana pasada, en donde se establece que haya una unidad en relación a las cuatro corcholatas y que nada puede estar por encima del interés superior del partido. Y entonces, claro, Pepe, si tú convocas a la unidad, ¿qué quiere decir en automático? Pues que no hay unidad. Entonces, estos tratados de Bucareli son importantes también a la luz de lo que se nos viene encima este año y el siguiente, Pepe. Muchas gracias, Francisco. Gracias por apoyar tu análisis
obviamente en la historia que no nos permite cometer errores a menos que la ignoremos, porque todos estamos condenados a repetirla. Que te vaya muy bien. Y quien piense, Sí, Pepe, quien piense es muy rápido, quien piense que los Estados Unidos se están chupando el dedo, Pepe, están muy equivocados. La historia está llena de ejemplos en donde queda clarísimo que los norteamericanos saben hilar muy fino y saben hacer las cosas de tal manera que logren sus objetivos sin que nunca se conozca de dónde salió la piedra que acabó con el cuento. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches. A ti, buenas noches, Pepe, querido. Gracias. Los cuentos políticos de Francisco Martín Moreno, sus arrebatos también.